Bienvenidos nuevamente al canal. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, quiero expresar un sincero agradecimiento a todos los que han apoyado el canal. A quienes les gustan nuestras publicaciones y brindan comentarios sinceros que nos ayudan a mejorar y mantenernos motivados para crear nuevas historias todos los días, muchas gracias. Ahora, entremos en la historia. En mi vida anterior, mi media hermana y yo estábamos destinadas a casarnos por orden de nuestro padre, quien nos obligó a elegir entre dos pretendientes que nos habían preparado. Ella eligió decididamente al hijo de un magnate, dejándome a mí casada con un hombre recién enriquecido. ¿Quién habría pensado que después de casarse, el hijo del magnate siempre estaría trabajando horas extras, casi nunca en casa, dándole $50 millones al mes para gastos mientras ella luchaba con su negligencia y abuso emocional? A pesar de las objeciones de su familia, terminó cancelando el matrimonio. Mientras tanto, mi nuevo marido rico llegaba a casa puntualmente todos los días, pegándose a mí como una lapa. Entonces, en esta vida, ella decidió elegir al hombre recién enriquecido, dejándome a mí para casarme con el hijo del magnate. Me pregunto por qué debería quejarme cuando mi esposo no está en casa pero me deja $50 millones al mes para gastos. ¿Por qué elegir al hombre nuevo, rico, sin educación y controlador? La voz de Kiara sonó emocionada mientras declaraba su elección a sus padres. Ya tomé mi decisión. Elijo a Ethan. ¿Para qué necesito tanto dinero? Cuando se busca marido, hay que encontrar a alguien que ame y se preocupe por la familia. No se olvidó de darse la vuelta y lanzarme una mirada burlona, una mirada rápida que me hizo saber que ella también había reencarnado. Después de ver lo inseparables que éramos Ethan y yo en su vida pasada, a menudo hacía comentarios sarcásticos. Apreté los labios y reprimí una sonrisa en las comisuras de los labios. Una mujer tiene 3 grandes alegrías después del matrimonio. Un marido que no vuelve a casa, dinero en efectivo suficiente y ninguna suegra que la vigile. Una vida dichosa que puede hacer reír incluso mientras duermes, pensé. Mi madrastra frunció el ceño, perpleja. ¿Estás segura de que no te refieres a Brian en lugar de a Ethan? Ethan no es muy culto y no tiene buen carácter. Sufrirás a su lado. Kiara se aferró juguetonamente a su brazo gimiendo, mamá, después de que nos casemos, se volverá amable y atento. Créeme, no voy a arriesgar mi vida en esto. Con dudas pero al ver su resolución, mi madrastra cedió, está bien, siempre y cuando mi hija sea feliz. Kiara besó alegremente a su madrastra en la mejilla, mirándome con aire de suficiencia. Felicidades por casarte con el hijo del magnate. Disfrutarás de un lujo sin límites. Por primera vez, sus palabras me resultaron soportables. Le esbocé una sonrisa radiante. Sigue hablando, hermana. Di algunas cosas bonitas más. Kiara resopló y se rió burlonamente. Disfrútalo ahora. Espera a que te cases con esa vida y verás cómo es vivir en una jaula dorada. La riqueza no importa. Debes casarte con alguien que te ame de verdad. Y cuando ya no puedas soportarlo más, ni siquiera pienses en el divorcio. Vive el resto de tu vida. Traté de mantener mi sonrisa, pero al pensar en mi futuro feliz, no pude evitar estallar en risas. Habla todo lo que quieras. Con $50 millones al mes no hay nada que no haga. Incluso podría mantenerlo a él y a su amante si eso significara tener dinero y libertad, sin que nadie me obligara a casarme. Así, el asunto se decidió sin que nadie me preguntara mi opinión, ni siquiera mi propio padre lejano. Pero yo ya me había acostumbrado a todo esto, desde la infidelidad de mi padre hasta su matrimonio con mi madrastra. Sabía que él era ciego de ojos y de corazón. Al día siguiente Ethan vino a proponerme matrimonio con regalos caros. Tenía una apariencia bastante atractiva, pero su mirada tenía un aire feroz, lo que dejaba en claro que no era de los que se dejaban provocar fácilmente. Carecía de educación y sus palabras eran bruscas y a menudo ásperas, especialmente notables durante el almuerzo cuando masticaba ruidosamente y usaba la cuchara común para sorber la sopa, incluso hablaba con la boca llena, lo que a veces hacía que la comida se le saliera. Sus ojos en Kiara estaban llenos de deseo, y después de unos tragos, incluso aprovechó la oportunidad de rodear su cintura con el brazo y acariciarla, lo que provocó que un rubor se extendiera por las mejillas de Kiara, una señal de que sus emociones se agitaban. Ambos padres fruncieron el ceño profundamente con los ojos llenos de desdén,
como si quisieran desahogarse sin entender realmente por qué su hija actuaba de esa manera. Incliné la cabeza, bebiendo mi sopa con una sonrisa burlona. La razón era simple porque en su vida pasada, se había casado con el hijo de un magnate y había vivido como una viuda durante 3 años. El hijo del magnate era un adicto al trabajo, viajaba constantemente por todo el mundo y aparte de los $50 millones para gastos mensuales, no había compañía, ni siquiera suficientes comidas compartidas para contar con una mano, y mucho menos una relación matrimonial. Aunque Ethan era un tipo rudo, su físico fuerte y musculoso que asomaba por su camisa era evidentemente saludable, ¿cómo no iba a sentirse atraída por él? Después de beber, Kiera ayudó personalmente a un Ethan borracho a llegar a su dormitorio, y pasó mucho tiempo antes de que bajara, con la ropa ligeramente despeinada y con una marca de beso en el cuello. El rostro de la madrastra se endureció con desaprobación. Ethan, esto no está bien. Kiera dijo con expresión satisfecha, mamá, no lo entiendes, él realmente ha cambiado. Su padre frunció el ceño, también con desaprobación, él es solo un hombre recién rico sin educación. Brian sería una mejor opción. Lo he conocido, su cultura y su educación, su comportamiento y la sociedad son excelentes. Antes de que pudiera terminar, Kiera lo interrumpió, papá, ¿qué sabes tú? Ethan es realmente bueno. Ella me miró con enojo, ¿estás tratando de competir conmigo por Ethan? Déjame decirte, no tienes ninguna oportunidad. La sonrisa en mis labios era más difícil de reprimir que encontrar oro porque estaba a punto de asegurar una mina de oro entera. No te preocupes, hermana, no competiré contigo por Ethan, él es todo tuyo. Para evitar sus sospechas, levanté la mano y juré que el que me gusta es Brian. Lo he amado desde el primer momento en que lo vi y en esta vida solo lo quiero a él. Kiera parecía escéptica, ¿en serio? Es un adicto al trabajo, está ocupado todos los días, es difícil verlo incluso una vez al mes. Por supuesto, dije un farol, un hombre debe priorizar su carrera. Además tiene muchos empleados a los que atender, si él no tiene tiempo, yo sí. Encontraré un trabajo en su empresa, ¿no significaría eso que podríamos estar juntos día y noche? ¿De verdad te gusta tanto? Sonó una voz masculina fría y sorprendida. Me volví hacia el lugar del sonido. Brian estaba de pie en la puerta con un elegante traje negro, seguido por 4 guardaespaldas que sostenían bolsas. Estaba de pie de espaldas al sol, como si estuviera radiante, increíblemente guapo. Sabía que era atractivo, pero no me había dado cuenta de lo atractivo hasta ahora. Tragué saliva y miré a Kiera, que lo miraba con una mirada calculadora. Tuve que asentir, sí, me gusta mucho. La boca de Brian se curvó en una sonrisa, sus ojos se suavizaron, bien, me alegra oírlo. Sonreí torpemente pero seguí siendo educada. ¿Cómo podría olvidarlo? En mi vida pasada, él también llegó en este momento, directamente del avión para proponerme matrimonio. En aquel entonces, su expresión era gélida mientras miraba a Kiera, como si fuera una extraña. Pero en ese momento mi hermana también se mostró difícil, diciendo que su llegada tardía demostraba una falta de cuidado y respeto, e incluso criticó la calidad de sus regalos como si no los hubiera seleccionado personalmente. Una fachada que se pone una mujer así. Frente a un verdadero magnate, ese comportamiento era realmente muy poco atractivo. Señor Bowie debe estar cansado después de su largo viaje. ¿Por qué no entra y se sienta? La sonrisa de mi padre era sumamente congraciadora. Había dicho que llegaría recién esa noche, por lo que no lo recibimos personalmente en la puerta. Disculpas, dijo la madrastra mientras preparaba el té, tratando humildemente de congraciarse con Brian. Reclinado en el sofá, parecía relajado y a gusto, como si estuviera en su propia casa, dominando la sala sin esfuerzo. Terminé mi trabajo antes de lo previsto, así que tomé el jet privado de regreso, dijo, volviéndose para mirarme. Simplemente planifique la boda como quiera, sin límite de presupuesto. Reservaré un día para resolver los preparativos de la boda. Aunque fue una conversación, su abrumadora presencia hizo que fuera difícil objetar. En su vida anterior, Kiera tuvo una boda suntuosa, un evento que sacudió la ciudad y costó $10.000 millones, al que asistieron todas las figuras notables, lo que aumentó drásticamente las acciones de la empresa de su padre. Sigue soñando, estás tan ocupado que no es necesaria una gran boda. Podemos ir a registrar nuestro matrimonio, ya basta, dije fingiendo ser ingenua,
pero pragmática dada su apretada agenda. El matrimonio es solo una formalidad, ¿para qué perder tiempo y dinero? Prefiero algo simple. Una cena tranquila juntos por la noche sería suficiente. Hagámoslo a tu manera, dijo Brian, mirándome con un dejo de admiración en su dulce mirada. Me haré tiempo para pasar el día contigo. Me sonrojé y él sonrió, su humor era evidentemente bueno. ¿Qué te gusta? Te compraré cualquier cosa. ¿Tienes algún estilo de bolso favorito? Al ver que mi actuación le gustó, e incluso tomó la iniciativa de preguntarme sobre mis preferencias, respondí alegremente, recibir un regalo tuyo ya me ha hecho muy feliz. No soy exigente, gracias. Parecía aún más complacido. ¿Quién podría resistirse a una mujer que no solo era sencilla, sino también fácil de complacer? Se quedó 5 minutos más antes de levantarse para irse. El hijo de un magnate actuó con generosidad, cada regalo era una edición limitada. La madrastra abrió los regalos con pesar, lamentándose, un hombre tan bueno debería haber sido para mi hija. Seguro que disfrutará de una vida de lujo. Kiera se burló con el rostro lleno de desdén. ¿De qué sirve eso? Casi no lo ves en todo el año. Es como vivir viuda. Ethan, que tiene dinero y no tiene mucho que hacer, puede estar a mi lado todos los días. Eso es mejor que cualquier otra cosa. La madrastra, encontrando lógica en sus palabras, asintió con la cabeza. A pesar de no haber consentido realmente, ya era tarde para arrepentimientos. Todos vieron lo contento que estaba Brian conmigo. Mi padre empezó a regañarme, qué tontería, llamándolo para decirle, has cambiado de opinión. Debemos tener una gran boda para que todos sepan que te vas a casar con el hijo de un magnate. Piensa en las oportunidades de negocio, en el dinero que podrías ganar. ¿Entiendes? Miré a la madrastra y a Kiera, que estaban repartiendo los regalos a mi lado, me burlé y dije, está bien, le diré que se prepare para una gran boda para que todos sepan lo bien que estoy viviendo, casándome con el hijo de un magnate. Kiera, que siempre busca superar a los demás, inmediatamente pareció disgustada. Papá, no dejes que ella organice bodas. Para entonces, a nadie le importará la mía. La madrastra intervino, bueno, ya se sabrá si es el suegro de un hijo magnate. No hay prisa. Después de un momento de vacilación debido al amor ciego, mi padre accedió. Kiera me sonrió con aire de suficiencia. Yo le devolví la sonrisa burlona. Puede que Ethan sea fácil de manejar, pero ninguno de los miembros de su familia es amable. Espera a que se case con alguien así. Alguien le enseñará cómo hacerlo como la última vez. La boda de Kiera, aunque grandiosa, nunca podría compararse con la escala de su boda con Brian. La diferencia entre el hijo de un magnate y un hombre recién enriquecido era enorme. La familia de Ethan no era lo suficientemente adinerada como para permitirse una boda lujosa que costara 10.000 millones, por lo que Kiera tuvo que desembolsar más de 30 millones para cumplir apenas con sus lujosas expectativas. Sin embargo, la madre y la hermana de Ethan hicieron una mueca, pensando que estaba desperdiciando dinero y actuando con arrogancia. Fueron maleducados, pero con cierta justificación, ya que parecía que ella se estaba aprovechando de la situación. Si bien Ethan no era un niño de mamá y generalmente ignoraba esos asuntos, Kiera se jactó de mí sin darse cuenta de que una mujer todavía necesita una boda romántica de ensueño. De lo contrario, ¿no es la vida un desperdicio? ¿Y qué si encuentras un hombre rico si vives como una viuda? Ethan, aunque rudo, era robusto y evidentemente muy fuerte. ¿Cómo no iba a sentirse atraída? Después de unos tragos, él aprovechó para rodearla con el brazo y acariciarle la espalda un momento. El rostro de Kiera se sonrojó con sospecha. Sus ojos brillaron, claramente emocionados. Los padres fruncieron el ceño con desaprobación, sin entender realmente por qué su hija se comportaba de manera tan precipitada. Incliné la cabeza, bebí un sorbo de sopa y me burlé por dentro. Es simple porque en su vida pasada se casó con el hijo de un magnate y vivió como una viuda durante 3 años. El hijo del magnate era un adicto al trabajo, viajaba por todo el mundo y casi nunca estaba en casa, salvo para pagar una asignación mensual. Aunque Ethan era un tipo rudo, su robustez física era innegable. ¿Cómo podría resistirse? Borracha, Kiera llevó a Ethan a su dormitorio y salieron mucho más tarde, con la ropa un poco desaliñada y un mordisco de amor visible en su cuello.
El rostro de la madrastra era un retrato de mortificación. Habían intentado presentar a Kiera como una muchacha rica, refinada y pura. ¡Qué fracaso! Inmediatamente después de la boda, recibí una llamada de Brian. ¿Cómo quieres organizar la boda? Su voz era tranquila pero cansada. Le pregunté desconcertada, ¿qué quieres decir? ¿No habíamos acordado no celebrar la boda? Parecía arrepentido y añadió apresuradamente, estoy muy ocupado. Una aventura pequeña es realmente innecesaria. Es agotadora y sin sentido. Respondí firmemente, el matrimonio es como un número de monos de circo. Ya pasé por esto una vez y no quiero repetirlo. Además, una boda podría hacer ganar mucho dinero a la empresa de tu padre. No lo arruinemos. En realidad no quiero una boda. Brian respondió, ¿en serio? ¿Quién te dijo que quería eso? Tu secretaria asistió a la boda de tu hermana. Te escuchó decir que estabas envidiosa. Sus palabras tenían un matiz de reproche. Te he dejado sufrir una injusticia. ¿Cómo puedo compensarte? Me quedé atónita por un momento, revelando una sonrisa blanca como la perla. ¿Cuánta compensación debería ofrecer el hijo de un magnate? Seguramente 1.000 millones no es pedir demasiado. Pero en apariencia me negué. No era necesario. Estás muy ocupado. Todo lo que haces es por nuestra pequeña familia. Ya me da vergüenza ofrecerte mucha ayuda. Con que cenes a tiempo y me envíes mensajes de texto cuando estés libre es suficiente. Si no puedes hacer eso, ¿cuánto debería reducirse mi asignación mensual? Un mensaje de texto de vez en cuando para confirmar que sigues con vida sería suficiente. Mientras esperaba su respuesta, lista para expresar mis pensamientos, dijo lentamente, si tanto quieres estar a mi lado, entonces a partir de ahora deberías trabajar conmigo. Me miró. Mañana es fin de mes. Te recogeré por la mañana, primero en el registro civil para casarte, luego en la oficina para empezar a trabajar. 50 millones al mes y ahora también un trabajo. Esperen a que ahorremos lo suficiente en 3 o 5 años. Comprar directamente la empresa de su padre sería muy fácil. Me negué con elegancia. Soy muy tonto. Temo que pueda afectar tu trabajo. Él respondió con seguridad y firmeza, no me subestimes ni te subestimes. Al oír esto sentí una emoción indescriptible que se apoderaba de mí. Antes de morir, mi madre me dijo que la vida está llena de posibilidades. Me enseñó a leer, a distinguir el bien del mal. Pero después de su muerte por depresión, agravada por la aventura de mi padre y el duro juicio al que se enfrentó, dejó este mundo. Me dijo que era mejor llevar una vida tranquila y sin complicaciones como protección, porque el mundo a menudo es injusto con las hijas. Siguiendo su consejo, dejé de competir por el primer puesto en la escuela y comencé a hacer el tonto entre mis amigos, lo que sorprendentemente me valió su genuina amabilidad. Puntualmente a las 9 de la mañana, Brian llegó a mi puerta con un traje negro y gafas de montura dorada, sosteniendo un ramo de rosas rojas frescas y un Mercedes estacionado detrás de él. Su voz cálida y tranquilizadora me saludó. Buenos días, Lily. En ese momento él era el epítome del héroe de una novela romántica. Tragué saliva, lo saludé con cautela y él, con mucho cariño, me preparó café y pasteles. Mientras conducía, se ocupó de las llamadas internacionales y de las actualizaciones internas de la empresa sin esfuerzo. Una vez en el registro civil, hizo una pausa en sus llamadas para tomarnos una foto. Su imponente presencia hacía que incluso una simple foto de identificación luciera majestuosa en marcado contraste con mi instantánea menos favorecedora. Al verme examinar nuestra foto de matrimonio, se tomó una selfie juguetonamente y la publicó en las redes sociales. Su eficiencia fue verdaderamente más allá de lo normal. Así que también publiqué nuestra foto en línea, no dispuesta a dejar pasar desapercibidos los 50 millones de dólares que recibimos al mes, y subtitulé torpemente nuestra primera muestra de afecto. Parecía complacido cuando finalmente abordó el tema de la asignación mensual. Te daré 50 millones al mes para que los gastes como quieras. Reprimí mi emoción y esperé a que continuara. Se aclaró la garganta. Habíamos quedado en que vendrías a trabajar conmigo, ¿no? ¿Y si tu mesada se veía comprometida? Sonreí y asentí con la cabeza en señal de acuerdo.
Brian se puso a contarle en detalle cómo sería nuestro día, primero el registro de matrimonio y luego directamente a su empresa para resolver mi situación laboral. ¡Qué preocupación por mis 50 millones! Cuando entramos en su complejo industrial, me quedé un poco desconcertado por la magnitud del asunto. Su oficina incluía un piso con jardín, piscina e incluso un helipuerto. Le dije que quería flores y asintió. Tengo una villa en las afueras, perfecta para cultivarlas. Te lo concedo. Mis ojos se iluminaron al darme cuenta de que las ventajas de estar con un hijo magnate eran realmente más sustanciales. Mientras seguía de cerca al secretario anterior durante mi primer día, me di cuenta de que no había mucho trabajo, principalmente mecanografiar documentos y preparar café, y luego acompañarlo a las fiestas. Curiosamente todos sus ex secretarios eran hombres, lo que desmentía cualquier rumor sobre sus aventuras amorosas, un rumor que mi cuñada Kiera una vez repitió, acusándolo de estar involucrado con otra empleada y luego, absurdamente, de ser gay cuando no encontró ninguna prueba. En nuestra noche de bodas, Brian trabajó hasta tarde y yo la pasé disfrutando de una langosta con refresco en la habitación de al lado, viendo películas con satisfacción. Cuando terminó se disculpó y prometió pasar un día conmigo, lo cual acepté alegremente mientras seguía disfrutando de mi comida. Después de que se ofreció a acompañarme, me sobresalté al ver los restos de mi banquete, solo unas cuantas langostas entre las conchas. Avergonzada, comencé a limpiar, pero él se arremangó, se puso guantes y peló la langosta con cuidado para mí. Me sorprendió su atención y rápidamente le dije que no era necesario, que yo podía arreglármelas. Pero allí estaba él, pelando langosta lentamente y colocándola en mi plato. Su gesto era conmovedor y no pude evitar sentirme asombrada por la intimidad de un acto tan simple. Se rió suavemente, soy bastante buena pelando camarones. Cuando era niño, solía pelarlos para mi mamá, pero no podía seguir su ritmo de comer y ella me regañaba. Tenía que practicar mucho o me regañaban por quedarme atrás. En ese momento él no parecía el director ejecutivo dominante, sino más bien el chico de al lado. Después de pelar los camarones, limpió meticulosamente todo y sacó la basura él mismo. A pesar de lo que Kiera había dicho sobre él, que era distante y frío y que visitaba mi casa solo una vez cada 15 días sin decir una palabra durante las comidas, lo encontré accesible y fácil de tratar, especialmente por la noche, cuando me sentía un poco tímida y avergonzada. Él me sujetaba suavemente por la cintura con naturalidad. Cuanto más tiempo pasaba con él, más descubría que Brian era una joya excepcional, un hombre que no fumaba ni bebía, que trabajaba con diligencia y que trataba a sus subordinados con respeto y consideración. Y lo que es más importante, después de enterarse de que tenía un máster en finanzas, inmediatamente me involucró en proyectos y grupos de trabajo. Al principio pensé que solo iba a matar el tiempo, pero él dedicaba media hora cada día a asesorarme e incluso organizó que asistiera a seminarios económicos de alto perfil. Antes de que me hubiera adaptado del todo, me hizo asistir a una reunión de alto nivel, lo cual me intimidó. Dudé sintiéndome fuera de lugar como secretaria nueva. Me entregó documentos resaltados con puntos clave y me instó a no ocultar mi ignorancia y a dar rienda suelta a mis verdaderas habilidades. Fingiendo estar confundido, pregunté, ¿qué habilidades tengo? Brian sonrió levemente. También me gradué del Departamento de Finanzas de la Universidad A. Estoy muy consciente del calibre de sus graduados de maestría. Tu especialidad puede estar entre las 10 mejores, pero tus calificaciones generales están constantemente entre las 30 mejores, demasiado meticulosamente monitoreadas para una simple secretaria. Me sorprendí al darme cuenta de que había descubierto mi fachada desde el principio. Al pasar, me aconsejó que no reprimiera sus talentos. Tenía innumerables posibilidades. Me dio una palmadita en el hombro y me dijo, te espero en la sala de reuniones. En mi vida anterior, seguí el consejo de mi madre de llevar una vida tranquila y sin incidentes, pero nunca fui feliz. Así que esta vez abrí la puerta de la sala de conferencias para abrazar las miradas intensas de todos los asistentes, de pie con confianza en el podio. La vida no suele dar segundas oportunidades, pero el destino me había dado una y yo estaba decidido a no desperdiciarla más. Después de la reunión, Brian encabezó los aplausos, con una mirada de admiración evidente. A partir de entonces, ya no me encargaron solo tareas menores como servir té o agua o imprimir documentos. Empecé a encargarme de proyectos y me convertí en líder de proyectos.
Justo cuando estaba a punto de cumplir con mis nuevas responsabilidades, mi madrastra me llamó para que fuera a casa a comer. Fue la primera vez en 2 vidas que entré en la casa y oí los furiosos desvaríos de Kiera. Ese desgraciado se comporta como un tipo arrogante, llamando a todo el mundo a las 4:30 de la mañana para empezar a cocinar para toda la casa. Mi cuñada es una maldición, siempre está causando problemas e instigando a esa vieja bruja a discutir con mi querido Ethan. Normalmente es tan dulce, pero en momentos como estos nunca está cerca. Es todo muy frustrante. Antes me esforzaba mucho por mantener la paz en casa, como despertar a todos temprano para el desayuno, de modo que ni siquiera el perro podía dormir tranquilo. Al desempeñar el papel de un delicado loto blanco, rápidamente gané el control y, en una semana, toda la casa de Chao estaba ordenada y tranquila. Pero Kiera, criada como una princesa, se enojaba ante el menor inconveniente. En tan solo unos meses, la paciencia de Ethan probablemente se agotaría y su supuesto amor se disolvería en el caos. Además, Ethan no era tan templado como Brian. Si alguna vez ella propusiera el divorcio, probablemente dejaría al descubierto las apariencias. Mi madrastra se puso furiosa hasta el punto de ruborizarse, y me regañó en cuanto me vio: hija desagradecida, te crié todos estos años y ahora ni siquiera vuelves a casa después de casarte. Tu hermana está siendo oprimida de esta manera y tú actúas como si nada estuviera mal. ¿De qué sirve casar a tu hija con un hombre inútil de una familia pobre?, comentó mi padre con desdén mientras se sentaba en el sofá, sin siquiera molestarse en levantar la vista. Kiera me miró con sorna. Esa falta de respeto se había vuelto normal en nuestra casa, pero yo ya no era la persona que solía ser. Me burlé mal: la inútil es esa hija de allí. Ella misma eligió a su marido. Los problemas de suegra y nuera, el cuñado irrespetuoso, todo es por incompetente. En otras palabras, ¿qué estás sugiriendo? ¿Que no has sido bien criada? No la culpes y en cambio mírate a ti mismo. ¿Qué tiene esto que ver con tu propia hija? La habitación quedó en silencio durante unos segundos antes de que mi padre, Lily, estallara en ira. ¿Quién te enseñó a hablar así, Discúlpate con tu madre y tu hermana ahora mismo. Sonreí sarcásticamente, mi tono destilaba desprecio. ¿Sobre qué base debería disculparme? ¿Qué dije que estuviera mal? En todo caso, padre, eres tú quien debería disculparse. Soy tu hija, pero tú te quedas ahí sentado y observas cómo me acosan y me humillan, sin decir nada. ¿Qué padre? Furioso, su rostro palideció de rabia, las venas se le hincharon. ¿Te atreves a hablarme así?, gritó, levantando la mano para golpearme. Rápidamente tiré de Kiera, que observaba con interés el drama frente a mí, para bloquear la bofetada. La fuerza del golpe la hizo tropezar y su cabeza golpeó la mesa de café con un grito doloroso que resonó por toda la mansión. ¿Quién te dijo que te movieras?, gritó. Hoy tengo que darte una lección. Con los ojos inyectados en sangre, se abalanzó sobre mí como un loco que quisiera continuar su ataque. Mi madrastra también me bloqueó el paso, sus ojos feroces mientras me miraba como un lobo listo para atacar. Mientras me preparaba para la paliza, preparada para ir al hospital y denunciar las heridas a la policía, la puerta principal se abrió de golpe. Brian descendió con calma desde arriba, con la voz llena de indignación. Si Lily sufre alguna herida, será mejor que los dos se preparen para ser enterrados con ella. Normalmente semejante afirmación me parecería anticuada y absurda, pero en ese momento me sonó como el paraíso. Mi padre, que hacía un momento estaba ansioso por pegarme, de repente cambió su rostro por uno de adulación y apaciguamiento. No me malinterpretes, solo estábamos bromeando, dijo. Le respondí dándole una bofetada en la cara. Sí, solo estábamos bromeando. Su rostro se puso rojo, sus ojos parecían escupir fuego, pero su rostro envejecido forzó una sonrisa forzada. La voz de Brian era fría como el hielo, terriblemente fría. Eso está mejor, mi padre, por supuesto, cariñoso, mi yerno. ¿No estás normalmente muy ocupado con el trabajo? ¿Qué te trae por aquí hoy? Brian lo ignoró, su preocupación por mí era evidente mientras me examinaba de pies a cabeza. ¿Te lastimaste en alguna parte? Negué con la cabeza. No, llegaste justo a tiempo. Suspiró aliviado y tomó mi mano, llevándome hasta que estuvimos en su auto. Solo entonces reaccioné y le pregunté con curiosidad,
¿por qué apareciste de repente aquí? Me entregó una carpeta. El cliente había adelantado el cronograma de lanzamiento del proyecto y había cierta incertidumbre en los datos. No pude comunicarme contigo, así que vine a buscarte. El caballero de brillante armadura podría ser un príncipe o simplemente un jefe. Esa noche, mientras mi equipo de proyecto trabajaba horas extra hasta la madrugada y el proyecto se puso en marcha con éxito, Brian, en la habitación de al lado, había preparado langosta fría y refresco, esperándome. Mi hambre intensa y mi fatiga desaparecieron en ese momento. La gente suele decir que es bueno estar casado. En ese momento lo sentí de verdad. Bien hecho, el proyecto ha seguido adelante y puede continuar sin problemas, dije vagamente mientras comía la langosta. Antes del lanzamiento el departamento todavía estaba caótico, pero afortunadamente, las pruebas previas al lanzamiento no tuvieron problemas. Sonrió suavemente limpiando una mancha gris de mi cara con un pañuelo de papel. Después de terminar un tazón grande, solo estaba medio lleno. Pensativo sugirió, mañana es fin de semana, puedes dormir hasta tarde. ¿Qué tal si vamos a hacer una barbacoa ahora? Mis ojos se iluminaron de inmediato ante la mención de la barbacoa. Desde que comencé a trabajar con él, no había tenido tiempo para dormir hasta tarde, y mucho menos para descansar. Incluso la compra de acciones de la empresa de mi padre se hacía en momentos de incertidumbre, sin importar el precio, principalmente porque nunca me faltaba dinero. Ahora, con mi fuerte capacidad de ingresos, no tenía miedo, incluso si Brian no me daba dinero para gastar. Irónicamente, fue solo una simple salida a hacer una barbacoa, pero nos encontramos con Ethan y Kiara. Ethan estaba bebiendo con sus amigos, un grupo de 7 u 8 hombres corpulentos que fumaban, maldecían y hablaban con rudeza. Kiara, que siempre se había arreglado meticulosamente en casa, ahora parecía cansada y demacrada, vestida de forma más provocativa de lo que correspondía a su estatus, sirviendo bebidas a los hombres como una chica de bar. Ethan, conocido por su estilo de vida de playboy y su riqueza, atraía a muchas mujeres que se ofrecían voluntariamente a él. Él era el tipo de hombre que pensaba con la mitad inferior de su cuerpo, mientras la mujer no fuera fea y estuviera dispuesta, o incluso si no fuera atractiva, él no era exigente. Así, después de que la novedad pasó, comenzó a engañar a Kiara, quien solo podía complacer sus caprichos y degradarse. Sin embargo, al verme inmediatamente puso una cara de superioridad y corrió a alardear, ¿saliste a comer una barbacoa sola a medianoche, hermana? Debes estar muy sola. Apoyé la barbilla en la mano y sonreí. ¿Sola? Estás bebiendo con 8 hombres. Desde luego, no estás sola. El rostro de Kiara se sonrojó. ¿Qué tonterías estás diciendo? Estoy bebiendo con mi marido, no como tú casada, sino viviendo como si estuviera soltera. Incluso si ves a tu marido, ¿de qué sirve? ¿No sigue siendo una vida solitaria? ¿Alguna vez has sentido realmente la felicidad de ser amada? En ese momento Brian regresó de comprarme té de burbujas, mirando desconcertado la reacción de Kiara. ¿Por qué estás aquí? Ella le preguntó en estado de shock. Brian frunció el ceño. Estoy aquí para cenar tarde con mi esposa. ¿Hay algún problema? Luego abrió la caja de bocadillos que había comprado y hábilmente insertó una pajita en mi té de burbujas, incluso sacó una liga para el cabello de su bolsillo para que me atara el cabello. Kiara se quedó estupefacta como si estuviera viendo un extraterrestre. En su vida pasada, nunca imaginó que él pudiera ser tan gentil y considerado. Toda su bondad era resultado de la buena educación de su madre, quien le enseñó a tratar a la mujer que le gusta con ternura y consideración. Su buena impresión de mí comenzó el día que nos conocimos en mi casa, cuando le confesé que lo había amado a primera vista y que apoyaba su carrera. Mi competencia y mi carácter también le agradaron mucho, lo que naturalmente llevó a que nos vieran como una verdadera pareja amorosa. Completamente enfurecida al ver que Brian me trataba tan bien, Kiara exclamó, ¿por qué siempre vives mejor que yo? No puedo aceptar esto. Luego, enfadada, volcó la mesa, lo que provocó un fuerte estruendo y todo lo que había sobre ella cayó al suelo. Ethan y los demás borrachos recogieron botellas de cerveza con la intención de causar problemas, pero después de ver a Brian, le dio una fuerte bofetada en la cara a Kiara. Eres una mujer inútil. Pídele disculpas a mi cuñado ahora mismo. No te metas con esa basura. La regañó mientras ella permanecía allí aturdida.
No te disculpes. Le gritó y le dio una patada, haciéndola tropezar y chocar contra otra mesa, que tiró sin querer. Ethan, sintiendo que Kiara lo estaba provocando, se puso aún más agresivo. Deja de pegarme. Sé que estoy equivocada. No lo volveré a hacer, suplicó. Brian no intervino, pero me hizo retroceder unos pasos y luego llamó a la policía. Todavía estaba preocupado por los incidentes anteriores en mi casa. Si no fuera porque sabía que estaba comprando en secreto acciones de la empresa de su padre, habría intervenido antes. Los servicios de emergencia y la policía llegaron rápidamente y Kiara fue llevada al hospital mientras que Ethan y los demás fueron llevados a la estación de policía. La violencia en esa casa fue verdaderamente espantosa. Kiara terminó con 7 costillas rotas y una mandíbula destrozada, solo para recibir una simple reprimenda y un llamado a la reconciliación con Ethan. La madrastra estaba tan angustiada que apenas podía respirar y quería enfrentarse a Ethan, pero su padre estaba desanimado porque su empresa atravesaba una grave crisis económica y necesitaba la inversión de Ethan. Kiara solicitó el divorcio y en respuesta, la madre de Ethan, acompañada de su hijo, acudió y la agredió verbalmente. Si no fueras tan desobediente, mi hijo no te habría pegado. Ahora eres un producto usado, ¿quién más se casaría contigo? Entraste en nuestra familia y si quieres divorciarte sin pagar $50 millones en compensación, piénsalo de nuevo. La madrastra estaba tan furiosa que se desmayó y la llevaron a una cirugía de emergencia. La casa estaba en caos y mi padre me llamó descaradamente, suplicándome en un tono adulador: Lily, la empresa enfrenta dificultades financieras. Solo pídale a su yerno que invierta algunas decenas de millones. Eso debería ser suficiente. Miré los informes financieros de su empresa. Podría durar tal vez medio mes más antes de declararme en quiebra. Brian tenía verdaderas habilidades. Después de enterarse de que estaba adquiriendo en secreto acciones de la empresa de su padre, comenzó a enseñarme cómo competir por proyectos. Con suficiente capital y contactos, tender trampas se volvió más fácil de lo que imaginaba. Sonreí y sugerí que, si quería reunirse con el director ejecutivo, simplemente concertara una cita directamente con la secretaria. Su tono se volvió inmediatamente irritado y ruidoso. Tú eres mi hija. Él es mi yerno. ¿Desde cuándo un suegro necesita pedir una cita para conocer a su yerno? No te he pedido mucho antes, pero debes manejar esto bien. Somos familia después de todo. Cuando sea viejo, te daré una parte de la empresa. Me burlé: quédate con tu montón de chatarra para ti. Inmediatamente estalló en ira. Lily, ¿te estás rebelando? ¿Cómo puedes hablarme así? Sin mí no existirías. Lo desafié con frialdad. ¿Qué derecho tienes a decir eso? Si no fuera por tu aventura y la forma en que humillaste a mi madre, causándole depresión y suicidio, estaríamos en esta situación. Les has permitido que me intimidaran todos estos años. Si yo soy una bestia, entonces tú no eres mejor que una bestia. Déjame decirte que el lamentable estado actual de tu empresa es culpa mía. Solo esperaba la bancarrota y una vida de pobreza. Después de desahogarme con todo lo que me había estado guardando, colgué el teléfono y bloqueé su número, sintiendo una sensación de alivio. Ethan se negó a divorciarse de Kiara, pero Brian ya había preparado una trampa financiera que congeló todos sus activos, dejándolo sin dinero. Los intentos de mi padre de pedir dinero prestado fueron rechazados en repetidas ocasiones y recurrió a préstamos con intereses elevados, lo que pronto lo llevó a la bancarrota. La madrastra agotó en secreto todos los fondos de la casa y planeó huir con Kiara. Envié un mensaje anónimo a Ethan, quien los interceptó con un camión y un grupo de hombres fuertes. Después del enfrentamiento, la madrastra, brutalmente golpeada y abandonada en un paso elevado con un riñón roto, quedó condenada a vivir con una bolsa de orina por el resto de su vida. Tenía la intención de demandar a Ethan, pero como era un matón notorio, fue golpeado en un violento enfrentamiento y al carecer de fondos para el tratamiento médico, sufrió en una casa de alquiler barata. Los acreedores persiguieron implacablemente a mi padre. No lo mataron, pero se aseguraron de que no tuviera una vida tranquila. 3 años después me convertí en propietario de una empresa que cotizaba en bolsa, que era el negocio en quiebra de mi padre. Invirtiendo suficiente capital y contratando a gente talentosa, la empresa prosperó. También cambié mi nombre por el de Lily, adoptando el apellido de mi madre.
Irónicamente ese mismo día, Chiara, a quien le habían diagnosticado una enfermedad mental, prendió fuego a la mansión de la familia y mató a los 5 miembros que se encontraban en el interior. Quedó con cicatrices graves y varios tatuajes humillantes. Con mi padre en bancarrota, Chiara ya no contaba con ningún apoyo. La suegra y la cuñada siempre la habían despreciado y ahora su desdén solo empeoraba. Además de eso, la adicción al alcohol de Ethan a menudo conducía a la violencia doméstica, lo que hacía que la situación de Chiara fuera casi inimaginable. Aproveché la oportunidad de visitarla una vez en el hospital psiquiátrico. Estaba en un estado deplorable, tenía la mano derecha podrida y ni siquiera podía evitar que la saliva le saliera de la boca sin control. Pero cuando me vio, empezó a gritar y a agitarse, tratando de decir algo. Aunque no podía entender sus palabras, el veneno y la amargura en sus ojos me decían que me estaba maldiciendo. 2 vidas de inutilidad, pensé, siguen siendo inútiles. Al salir del hospital psiquiátrico vi un coche familiar aparcado en la entrada. La puerta se abrió y dejó al descubierto las largas piernas de Brian, que se estiraban bajo su elegante traje negro y su impecable camisa blanca, y parecía que acababa de regresar de una reunión. Una vez mencionaste que querías unirte a la industria de la belleza, dijo, y me diste una reunión para las 7 de la noche. Lo miré y sonreí ampliamente. ¿Quién dice que casarse con un CEO y trabajar juntos no es beneficioso? Él me ha ayudado a crecer, a ser más excepcional y a alcanzar nuevas metas. Él entiende las aspiraciones de la vida, por lo que trata nuestra relación con sinceridad y ternura. Me ha ayudado a redescubrirme a mí misma y a convertirme en mi verdadero yo. A partir de ahora, la vida nos promete un sinfín de experiencias hermosas que vale la pena atesorar.